Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Campos. Quiero darles la bienvenida a este seminario virtual de hoy. Tengo el gusto de presentar al profesor don Luis Álvarez. Bienvenido. Gracias. Don Luis es académico en el Instituto de Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Él es profesor de asignaturas de programación y de tecnologías de aprendizaje. Dentro de este área de tecnologías de aprendizaje, el profesor ha centrado su investigación en las ramas de diseños de aprendizaje y en lo que hoy se conoce como mobile learning o aprendizaje a través de dispositivos móviles. Hoy don Luis va a presentarnos su trabajo en diseños de aprendizaje, donde va a proponer un enfoque teórico práctico que ha servido como base fundamental para la creación de la plataforma Igual. Igual es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo apoyar el aprendizaje de asignaturas de programación en todas las universidades de América Latina. A continuación le cedo la palabra al profesor, donde nos va a contar más sobre esta iniciativa y sobre el proyecto. Ok, muchísimas gracias, Alicia. Buenos días a los amigos y colegas que tienen que su zona horaria está antes, es AM todavía, y buenas tardes para aquellos que ya han pasado el mediodía. Como decía Alicia, esto es parte de un proyecto, el proyecto Igual, que es financiado por la Unión Europea, un proyecto Alfa, donde tenía como objetivo tiene como objetivo acortar la brecha de los estudiantes universitarios en el área de programación, entre los estudiantes que provenían de escuelas públicas y los estudiantes que provenían de escuelas privadas. Entonces, para ello lo que se hizo fue un sistema que está basado, o una de sus partes tiene que ver con diseños de aprendizaje adaptativos, es decir, a los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, al idioma, porque aquí también participan estudiantes, o nuestro público objetivo también está en Brasil, uno de nuestros socios brasileños. Y bueno, y el proyecto tenemos socios desde México hasta Chile, es decir, recorriendo toda América Latina. Entonces, lo que quiero hablarles hoy día son de conceptos de diseños de aprendizaje y también de herramientas. La verdad que quiero mostrarle una herramienta que es no comercial, una herramienta libre, que probablemente es la más utilizada, y por otro lado nuestra propuesta como Universidad Austral de Chile para el proyecto Igual. Entonces, la agenda, lo que vamos a ver hoy día, entonces la primera parte tiene que ver con una introducción donde vemos los conceptos fundamentales de diseños de aprendizaje. Y ya entramos un poquito más en materia en el segundo punto. Y el tercero, que es un poquito más árido, porque es un tema muy tecnológico, que es la especificación de IMS Learning Design, la especificación que propone la IMS Global. A continuación también una mirada muy rápida de lo que es LAMS, que es Learning Activity Management System, o Sistema Administrador de Actividades de Aprendizaje. La propuesta que nosotros realizamos, y finalmente las conclusiones. Entonces, el proyecto en términos generales y la idea de diseños de aprendizaje tiene que ver cómo ayudar a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, dificultades de aprender. No está pensado en absolutamente todos los estudiantes, sino que está pensado en aquellos estudiantes que, como digo, que les cuesta un poco más. Y eso en el proyecto los hemos identificado con estudiantes que vienen o que provienen de escuelas públicas, precisamente porque ellos tienen un menor background en términos generales. Entonces la pregunta es cómo apoyar a los estudiantes con dificultades, pero de manera efectiva y eficiente. Entonces, lo que planteamos es que una determinada solución
funcionará mejor para un determinado grupo de estudiantes. Nosotros a lo largo de la historia, y lo hacemos todavía igual en el presente, que estamos mirando o estamos viendo a todos nuestros estudiantes como que si fueran todos iguales. Entonces aplicamos exactamente el mismo diseño, entre comillas, independientemente si el estudiante tiene dificultades para aprender o no lo tiene. Entonces aquí la idea es que una afirmación es que una determinada solución funcionará mejor para un determinado grupo de estudiantes. Y por lo tanto, es necesario tener distintos diseños de aprendizaje para distintas situaciones. Como ya algo lo había adelantado, desde el punto de vista de las tecnologías de aprendizaje, existe una especificación, que es la especificación IMS Learning Design, y al mismo tiempo distintas plataformas. Eso, lo que yo les mencionaba, era desde un punto de vista más bien tecnológico. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, bueno, la palabra diseños de aprendizaje es muy antigua, tan antigua como la educación, pero aquí se ha tratado un poco de formalizarlo. Y entonces decimos, la primera forma o la primera manera de construir diseños de aprendizaje es basándose en el diseño instruccional. El diseño instruccional está basado en las teorías de aprendizaje, que seguramente muchos de ustedes las conocen: conductismo, cognitivismo, constructivismo social y una serie de otras teorías que derivan de las anteriores, o una mezcla. Entonces, cuando nosotros construimos un diseño de aprendizaje basado en estas teorías, entonces estamos diciendo de que es un sistema, un diseño de aprendizaje basado en un diseño instruccional. Lo segundo es construir diseños de aprendizaje, pero colocando el acento en las buenas estrategias pedagógicas. Es lo que llamamos las buenas prácticas. Yo creo que nosotros tenemos mucha experiencia o conocemos de muchos casos en que profesores que probablemente no tengan el background pedagógico y en consecuencia no conozcan de las teorías de aprendizaje, pero sí son capaces de hacer muy buenas clases. A eso es lo que se llama buenas prácticas. Entonces, cuando colocamos el acento en las buenas prácticas, cuando colocamos el acento en estas estrategias pedagógicas que a muchos profesores les funciona, entonces estamos diciendo de que el diseño instruccional está basado en las buenas prácticas. Creo que esa es un poco la tendencia, y me atrevería a decir también que en el ámbito universitario es probablemente donde más se usa. ¿Por qué digo en el ámbito universitario? Porque muchos profesores, dentro de los que me incluyo, al ingresar como profesores a la universidad, no teníamos este background pedagógico, no sabíamos de las distintas teorías de aprendizaje, y en mi caso particular las he tenido que ir aprendiendo por el área en que finalmente estoy realizando investigación. Pero muchos colegas míos, que probablemente sean mucho mejores docentes, no saben de esta teoría, pero sí tienen muy buenas prácticas. El tercer elemento que se utiliza para construir diseños es lo que se conoce como patrones pedagógicos. Y los patrones pedagógicos están muy relacionados con las buenas prácticas,
porque lo que se intenta hacer es capturar el conocimiento de las buenas prácticas y eso se transforma en patrones. Hay todo un ámbito, todo un campo de lo que se llaman patrones de aprendizaje, donde hay lenguajes para construir patrones, donde hay conferencias y se hablan de protopatrones, que cuando un patrón todavía no ha sido validado, entonces se coloca como protopatrón, etc. Y en la transparencia doy un link, si ustedes lo ven en la última línea, donde para aquellas personas que quieren acercarse al mundo de los patrones pedagógicos lo puedan hacer, que es www.pedagogicalpattern.org. Entonces, en definitiva, cuando se construyen diseños de aprendizaje están estas tres formas, resumiendo, pero los patrones pedagógicos y las prácticas no son formas diferentes de hacerlo. Yo me atrevería a decir de que las buenas prácticas inconscientemente recogen las teorías de aprendizaje o del diseño instruccional y los patrones pedagógicos probablemente inconsciente o inconscientemente también recogen las buenas prácticas y recogen gran parte del diseño instruccional. Y probablemente muchos profesores se van a dar cuenta que una buena práctica o un buen diseño pedagógico o un buen patrón pedagógico está básicamente centrado en el constructivismo probablemente. Quiero hablar un poquito ahora, en consecuencia de lo que se refiere a diseños de aprendizaje. Ya les había mencionado que para una determinada situación de aprendizaje hay que aplicar un distinto método. O sea, no podemos pensar que todos los estudiantes son iguales. No podemos pensar que los estudiantes de México son iguales a los estudiantes de Chile o de Brasil. No podemos pensar que los estudiantes que provienen o que tienen un mayor background son distintos a los de otros. Entonces, aquí, mirado desde un punto de vista o con un lenguaje probablemente más informático o más de ciencia de la computación, decimos if, o sea, si ocurre una determinada situación de aprendizaje S, entonces aplicamos el método M. Evidentemente esta regla es probabilística y por lo tanto esta afirmación anterior, que si ocurre una situación de aprendizaje S, entonces se utiliza un método de enseñanza M. Esto es siempre con una probabilidad. Aquí coloco un gráfico que está en la transparencia, pero quiero en la diapositiva, pero voy a usar el original, que está un poco más, a ver si se está cargando. Murphy siempre funciona mal aquí en estos casos, a ver si lo... Ok. A ver si lo logramos ver. El diseño de aprendizaje entonces dice si hay una situación S, entonces aplicamos un método M. Entonces, pero aquí la pregunta es, lo que quiero ver es ¿qué entendemos nosotros por una situación de aprendizaje? Una situación de aprendizaje en general significa que yo tengo objetivo, tengo características tanto del aprendiz como del aprendizaje y hay unos resultados que yo espero. Veamos a qué estamos refiriéndonos con cada uno de ellos. En los objetivos que yo persigo al momento de hacer un diseño de aprendizaje, tengo que preguntarme, lo que yo quiero es que los estudiantes obtengan conocimiento, esté relacionado con las habilidades, con las actitudes, o lo que yo quiero lograr es una competencia.
Fíjense que estos objetivos y estas palabras, conocimiento, habilidad, actitud, están por sobre lo que tradicionalmente allá llamamos taxonomía de Bloom u otras taxonomías. Desde el punto de vista de las características, aquí es importante saber cuáles son las características del aprendiz, del aprendizaje, y si estamos hablando de tecnologías de aprendizaje, también saber cuáles son las características técnicas. Las características del aprendiz, aquí enumeré solo 4, pero evidentemente hay más. Es que, por ejemplo, ¿cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué nos motiva a estudiar una determinada materia? Agregué aquí los estilos de aprendizaje, que es un tema que ya está tomando, si bien es cierto, es un tema antiguo, pero en el ámbito de las tecnologías del aprendizaje está tomando cada día más importancia de los últimos 2 o 3 años probablemente. Y las circunstancias situacionales, es decir, lugar, idioma y otro. Y aquí hay otra característica que todavía no la quise colocar acá porque probablemente es muy nueva y es uno de los temas que queremos trabajar en el futuro, que tiene que ver con los modelos mentales, es decir, cuál es el modelo mental que un determinado aprendiz tiene. Nosotros en el proyecto igual estamos básicamente haciéndonos cargo del estilo de aprendizaje y de las circunstancias situacionales. Desde el punto de vista del aprendizaje, también es importante saber si lo que nosotros pretendemos es un aprendizaje individual, un aprendizaje en grupo, si lo que queremos es homework o trabajo para la casa, o si el trabajo lo vamos a desarrollar en la escuela. Fíjense lo interesante de esto. Esto parece muy evidente, pero si yo tuviera una especie de checklist o tuviera un formulario donde caracterizara muy bien la situación de aprendizaje y dijera, mi conocimiento, mis objetivos son tales, y apuntan a conocimiento o a competencia. El aprendiz tiene tales o cuales conocimientos previos. ¿Cuál es la motivación? ¿Conozco o no conozco los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, etcétera? ¿O cuáles son los estilos? ¿Podría yo, sin tecnologías de aprendizaje, probablemente hacer una mucho mejor clase, o a lo mejor una clase mucho más orientada hacia las características de mis estudiantes? Y finalmente, como estábamos hablando de diseños de aprendizaje, pero implementado o a través de usando tecnologías de aprendizaje, importante también es saber acá, bueno, cuál es el ancho banda que tienen con que cuentan los aprendices. Esto es importante porque de eso va a depender de si yo voy a colocar videos o no, si voy a hacer una clase a través de videoconferencia como la que estamos haciendo ahora o no. También es importante saber si el aprendizaje que yo pretendo es síncrono o asíncrono. Cuando yo digo síncrono, es si estamos dentro de una misma sala. Entre México y Chile tenemos 2 horas de diferencia, con Brasil tenemos 1, y en América, no sé, con Isla de Pascua, por ejemplo, nosotros aquí en Chile tenemos algo así como 3 o 5 horas de diferencia. Entonces, eso es muy importante, porque si yo voy a tener una audiencia en que van a estar a distintas horas o van a ser distintas zonas horarias, es importante también definir qué actividades van a ser síncronas y cuáles no. Por otro lado, si es lineal o interactivo, qué tipos de medios, etc. Tengo. Bien, cuando yo tengo también esto, otra pregunta que también es muy importante preguntarse: ¿qué resultados son los que yo espero tener? Efectividad. Yo cuando recién partí
partí diciendo, yo quiero que el aprendizaje sea efectivo y eficiente. ¿Qué entiendo por efectividad? Por ejemplo, en efectividad, aumento en la aprobación de un test. Ese podría ser una medida de efectividad. O mejora en los promedios. Me explico. Algunas veces un profesor dice, mire, yo lo que quiero no es más estudiantes aprobados en mi curso, porque yo apruebo, no sé, el 80% de mis estudiantes. Lo que a mí me interesa es que el promedio general del curso aumente. A lo mejor son distintas versiones. Aquí, por ejemplo, en Chile, en los estudiantes del último año de secundaria, es muy importante para muchos profesores que muchos de esos estudiantes ingresen a la universidad. Entonces, a lo mejor por ahí su efectividad puede decir, mira, no, de mi curso, el 50% logró pasar esta prueba de ingreso a la universidad. A lo mejor otros profesores van a decir, miren, ¿saben qué? A mí lo que me interesa no es cuántos vayan a entrar a la universidad, sino que lo que me interesa a mí es cómo mejorar el promedio. Y a lo mejor que ya no tenga tan malos estudiantes. La eficiencia, por otro lado, cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de, ¿no es cierto?, de cuántos estudiantes yo quiero que cursen un curso, cómo mejorar los promedios. Pero cuando hablamos de eficiencia, normalmente está asociado a la palabra tiempo y dinero. Entonces, si yo lo que quiero es lograr los mismos aprendizajes en menos tiempo, tengo que definir, ok, lo que antes aprendían en 3 semanas, ahora lo van a aprender en 1. Eso es eficiencia. Y además más barato, con menos recursos. Entonces, mis resultados, cuando yo hago el análisis de mi diseño, tengo que también preocuparme de la efectividad y la eficiencia. Y otro tema que también acá tenemos, que hoy día es que está más relacionado con lo que se llama Human Computer Interface, que tiene que ver con la amigabilidad, que sea una plataforma o una interfaz atractiva para los aprendices en términos generales, y que exista un cierto grado de satisfacción con respecto a lo que ahí se enseña. En el proyecto igual hemos estado preocupados de esto, y en el caso de la satisfacción hemos aplicado un test de percepción que le llamamos, para conocer también los resultados, para saber qué opinan los estudiantes. Y bueno, y finalmente la accesibilidad. Entonces, esto es solo la primera parte de un diseño de aprendizaje, que es caracterizar muy bien cuál es la situación de aprendizaje. Una vez que yo tengo claro cuál es la situación, entonces veo el método que voy a aplicar, y en el método se caracteriza por algo que se llama los lesson plans. En inglés el lesson plan nosotros le hemos hecho una mala traducción hablándolo de planes de lección, pero es la planificación de la clase. Esta planificación de la clase tiene una metadata, que es, como todas las metadata, un título, un autor, institución, etc. Los actores también acá, que corresponderán a estudiantes, monitores, etc. Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié en esta parte, porque la metáfora que se usa para los diseños de aprendizaje es la metáfora del libreto teatral, donde yo tengo actores, pero también tengo actos, ¿ya? Y también hay, obviamente, un ambiente y así sucesivamente. Entonces aquí los actores, como digo, serán profesores y estudiantes. Y el flujo de actividades. Entonces, si yo tengo clara la situación de aprendizaje, puedo construir planes de lección. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se implementa un diseño de aprendizaje? La verdad que un diseño de aprendizaje yo puedo implementarlo de distintas maneras. Siempre estoy hablando de uso de tecnología.
El software que más se utiliza para diseños de aprendizaje es LAMS, que ya se lo había mencionado, desarrollado en Australia, está traducido a muchos idiomas, es desarrollado en la Universidad de Macquarie en Sydney. Después viene otro software que también se utiliza bastante, es el Compendium LD, Compendium Learning Design, que es desarrollado en la Open University de Londres. La diferencia entre LAMS y Compendium LD es el LAMS tiene mucho mejor manejo de usuarios. El Compendium LD hace el gráfico de los diseños como diagramas UML, así que para la gente del área de informática es muy atractivo. Reload en general es una iniciativa europea y se encarga de implementar muchas especificaciones. Y entonces en ese contexto está Reload, el Learning Design Editor y el Reload Learning Design Player. El Learning Design Editor es para que el profesor construya objetos de aprendizaje, diseños de aprendizaje, y el Reload Player es para que el estudiante lo use. Sin embargo, el Reload tiene varias dificultades. La gran ventaja de Reload es que implementa la especificación IMS, Learning Design, pero tiene un muy mal manejo de usuario, no maneja usuarios, el profesor tiene que descargar su propia herramienta, el Reload Editor, y el estudiante tiene que descargar el Reload Player, y el profesor no sabe lo que está haciendo el estudiante, o sea, no tiene un buen manejo. Y bueno, y hay otras herramientas de autor, aquí las enumero, algunas que Neobook, Director, Quest, etcétera, con las cuales también se pueden hacer diseños de aprendizaje, y otras que pueden ser múltiples, como utilización de repositorios, o también cuando uno usa Moodle, por ejemplo, y se puede secuenciar las actividades, también podríamos estar hablando de diseños de aprendizaje. Pero bueno, eso es en términos generales una mirada de lo que es diseños de aprendizaje. Yo le hablaba del lesson plan o de la planificación de clases, que tenía metadata y tenía actos. Voy a mostrarles a grandes rasgos, espero que lo vean, ahí lo que es un plan de lección a grandes rasgos. Esto es conversión de un número binario a decimal. Lo primero que hay acá, y ahí dice título, autor, universidad, se está refiriendo a la metadata. Y la segunda parte tiene que ver con los actos. Fíjense, entonces yo les decía de que esto tenía la metáfora del libreto teatral. Entonces voy a leer, por ejemplo, el primer acto. Dice: el profesor da la bienvenida y explica los objetivos de la actividad. Segundo, explica en breve la importancia y propiedades del sistema numérico binario. Tercero, el profesor explica paso a paso el proceso de conversión desarrollando ejemplos básicos. Cuarto, el profesor responde a las consultas hechas por los estudiantes. Y 5, el profesor realiza una prueba de diagnóstico para los conocimientos previos del alumno, del estudiante. Y en el segundo acto, dice, el profesor forma grupos de trabajo de 3 estudiantes. Y así sucesivamente. Entonces, primer tema es, ¿cómo se identifica en un diseño de aprendizaje, en un plan de lección, un acto de otro? Que es cuando yo puedo correr el telón, es decir, cuando puedo hacer un break. Entonces, aquí en este caso particular, el profesor realiza un test de diagnóstico, claro, y ahí se produce el break, termina el test de diagnóstico y el profesor puede formar grupo. Pero ahí hay un break, si ustedes lo notan. Del segundo al tercer acto, fíjense que se verifica la solución usando un objeto de aprendizaje, y en el tercer acto dice: el profesor pide a los estudiantes que desarrollen
un programa en lenguaje de Java. Entonces, evidentemente, entre el segundo y el tercer acto hay cosas que son distintas, son como un punto aparte cuando uno está escribiendo un texto. Entonces, de esa manera hacemos el cambio de un acto a otro. Ahora creo que aquí voy a andar más rápido, que tiene que ver con la especificación del IMS Learning Design. La gente del área de las tecnologías, dentro de las que yo me incluyo, ha escrito una especificación que tiene 3 niveles: el nivel A, B y C. El nivel A es el más importante, donde se definen los roles, donde se definen las actividades, el ambiente, los objetivos de aprendizaje y los prerequisitos. Fíjense que todo esto de alguna manera está reflejado en lo que es situación de aprendizaje. En el nivel B va un poco más adelante, y el nivel C simplemente es con las notificaciones, pero el nivel A en general es suficiente. Otro tema también importante es la especificación define lo que llama unidad de aprendizaje o Unit of Learning, y el que puede decir, mira, puede ser un curso, una clase, un módulo, etc. Pero lo importante aquí es que un UOL involucra o tiene que ver con la creación de un Learning Design. Y otra cosa también importante, que un Learning Design tiene muchos archivos o ficheros, como se dice en España, muchas referencias, sitios web, etc. Pero si yo quiero reutilizar un diseño de aprendizaje, normalmente tengo que almacenarlo en algún lugar. Y si lo dejo, por ejemplo, en un repositorio, o lo quiero utilizar en otra plataforma, tengo que empaquetarlo como un solo elemento, y en consecuencia tengo que hacer uso, o en este caso la IMS Learning Design lo que hace es que propone la especificación, perdón, hay un error ahí, especificación dice, propone la especificación que es utilizada, Content Package, que es utilizada para los diseños de aprendizaje. ¿Qué dice esta especificación? Esta especificación dice que tiene un metadata, tiene una primera gran parte, es dividido básicamente en 2 partes, una parte que tiene que ver con el manifiesto y la segunda parte que tiene que ver con los archivos físicos. Y la parte de manifiesto tiene el metadata, es toda esa información referida, en este caso, al objeto de aprendizaje. Tiene el cómo se organiza esto, tiene el listado de los recursos, y esto puede ser anidado teniendo más su manifiesto. Para los que conocen Excel Learning, que es un software para diseñar objetos de aprendizaje, ahí se muestra de manera muy clara y muy didáctica cómo es la organización, en este caso, de un objeto de aprendizaje que obedece al Content Package. Entonces, la especificación para los Learning Design o la especificación para la unidad de aprendizaje es muy parecida, con la diferencia que ahí donde dice organización, esa organización se cambia por lo que se conoce como Learning Design, donde el Learning Design es lo que dice ahí, tiene un título, tiene objetivos de aprendizaje, tiene prerequisitos, tiene una serie de componentes, bueno, no tanto, 3 en realidad, que es el rol que usa cada uno de los que participan, las actividades y los ambientes, y el método que tiene, los métodos que son el play, para ir corriendo cada uno de los actos, y el rol que va tomando cada uno de los participantes. Bueno, eso es, yo sé que el tema de la especificación es un poco árido y se aleja un poco de la parte didáctica, de la parte metodológica, que es el objetivo final de los diseños de aprendizaje. Les doy también una pequeña mirada de lo que es LAMS, porque de alguna manera refleja esto. ¿Recuerdan el plan de elección que teníamos? Y el plan de elección
Decía, lo primero que hace el profesor es se da la bienvenida y presenta los objetivos del curso. Entonces, esta primera parte que les muestro acá, a ver si se ve el mouse ahí, se coloca una cajita donde, claro, cuando el estudiante lo prueba, le da la bienvenida a la pantalla, le explica los objetivos de aprendizaje, etc. Después decía que después aquí, por ejemplo, se entregan definiciones y ejemplos, y se establece también un foro de discusión donde se discute. Entre paréntesis, este no es el mismo plan de elección, creo, lo que estoy viendo, pero es general. Y aquí se hace un test de diagnóstico. Se hace el test de diagnóstico y aquí hay un stop, porque aquí estamos pasando de un acto a otro acto. Entonces, como les decía, el profesor explica los objetivos, entrega definiciones y ejemplos, pero al mismo tiempo los estudiantes, a través de un foro, le pueden estar haciendo preguntas. Después se hace el test de diagnóstico, que entre paréntesis el test de diagnóstico podría ser conocer sus estilos de aprendizaje. Se para esto acá, se detiene y el profesor ahora empieza a formar grupos. Eso ya es criterio del profesor si lo forma grupos dependiendo de los estilos de aprendizaje o si lo hace en función del nivel de conocimientos, etc. Entrega ejercicios. Aquí los estudiantes envían sus ejercicios al profesor y los prueban a través de utilizando objetos de aprendizaje. Y recuerden que en el acto 2 y 3 aparecía de que después que hacían estos ejercicios, los estudiantes lo programaban utilizando Java. Entonces hacen programas en Java que tenían que ver con la conversión de sistemas binarios a decimales, o al revés, creo, de decimales a binarios, y una vez que completan sus programas en Java, le envían de nuevo otra vez al profesor sus resultados, y ahí, cuando terminan los estudiantes de enviar, el profesor les hace una evaluación. Entonces, si se fijan, esto implementado en LAMS es el plan de elección que yo les había mencionado anteriormente. Uno de los problemas que tienen todos los software que hacen, todas las plataformas que hacen diseños de aprendizaje, LAMS, Compendium, el Read, Reload, es que no consideran las características del aprendiz. Yo les dije algo acá, que el test de diagnóstico podría ser el test de Feldenkrais-Silberman, por ejemplo, para saber el estilo de aprendizaje de los estudiantes, pero también les garantizo de que eso no es tan fácil de implementar, que normalmente LAMS no tiene herramientas para definir estilos de aprendizaje. Con todo este conocimiento previo que significa conocer lo que significan diseños de aprendizaje, por un lado, conocer cuál es la especificación de IMS Learning Design y finalmente cómo es que se pueden implementar estos diseños de aprendizaje, por ejemplo con LAMS, es que nosotros como socios del proyecto Igual levantamos una propuesta, que es la que quiero mostrar a continuación. Primero dijimos, mira, vamos a definir cómo esto hay que empaquetarlo, esto es estrictamente técnico, vamos a seguir las líneas o vamos a seguir la especificación de la IMS Learning Design, pero no es que la vayamos a cumplir, sino que nos vamos a inspirar en esa especificación. ¿Y eso qué significa? Que esto tenía, la especificación plantea que para el IMS Learning Design tiene dos partes, dijimos. Una parte que es el manifiesto y la otra que es el contenido físico. En el manifiesto está, por un lado, la metadata, estaba lo que se llamaba Learning Design, que nosotros colocamos como secuencia, y después el listado de los recursos. Aquí lo que hemos cambiado es la metadata, porque la metadata en la especificación IMS Learning Design, la metadata es la propuesta por la IEEE, por el grupo LOMS, y la secuencia es esa que ustedes
que tenían, que yo les mezclaba en el lado derecho. Entonces voy a ver la metadata que nosotros dijimos que debería ser para el caso nuestro. El primero era un UID, entre paréntesis, lo que está ahí con el hash es que se completa el sistema, el UID que tendría que dar el Learning Design, un título que es obligatorio, que debería darlo el autor, el idioma. Nosotros aquí trabajamos en portugués, en español y en inglés. El EID del autor, que es el que escribe el Learning Design, que también debería ser entregado por el sistema, una descripción y palabras clave. También pensamos que en el metadata debería estar la parte del ciclo de vida donde decíamos la versión, cuál era la versión 1, 2, 3, la que nosotros definamos, y el estado del diseño de aprendizaje o de la actividad de aprendizaje. Y en este caso el estado debería ser draft o final. El tamaño también es importante, que lo colocaría el sistema. Y finalmente la parte educativa, que tenía que ver cuáles son los objetivos de aprendizaje, y pensábamos en cuál debería ser el estilo de aprendizaje primario, cuál el estilo de aprendizaje secundario y finalmente cuál, como esto estaba orientado hacia la enseñanza, aprendizaje de programación computacional, aquí en la educacional también era cuál es el lenguaje que vamos a qué lenguaje. En este caso es Java y C++ básicamente. Y por lo tanto voy a seguir un poco con esta parte más aburrida, que tiene que ver con la parte técnica. Tenía que tener un editor de la metadata para que yo pueda irlo completando, o para que el autor lo vaya completando, o para que el sistema lo vaya completando. Una interfaz de comunicación, porque aquí estamos pensando en un diseño de aprendizaje en términos generales, pero tiene que ser adaptado al estudiante, al estilo de aprendizaje del estudiante, al idioma o al lenguaje, y por lo tanto necesita una interfaz de comunicaciones para que se comunique con un repositorio, con una u otra interfaz, etc. Después un editor de actividades, que era cómo yo voy construyendo y cómo voy secuenciando esas actividades. Un empaquetador, recuerden que yo les decía que esto debería tener múltiples archivos, así que tendría que ser colocado como una sola unidad. Un administrador de actividades de aprendizaje, porque las actividades podría yo, no sé, modificarlas, borrar algunas partes, etc. Un generador de otra componente era un generador de UID, y también una pista previa de cómo es que lo haría el estudiante. Olvidaba un poquito, y les quiero pedir algo. Perdonen, voy a volver una atrás, porque yo expliqué acá lo que era el metadata, pero acá más abajo está la secuencia, y en esa secuencia hablamos del LP. No hemos evitado la palabra Learning Design porque normalmente se asocia a la especificación, y entonces acá hablamos de Learning Path, y decimos un Learning Path eso se lee de la siguiente manera: un Learning Path está compuesto de Learning Activity, o de actividades de aprendizaje, y en este caso hay dos, y cada actividad de aprendizaje por objetos de aprendizaje, en este caso que está escrito ahí como LO, de Learning Object. En el caso del del LA001, la actividad de aprendizaje número 1, está compuesto por el Learning Object 2, el 99 y el 5, y la segunda por el objeto de aprendizaje 2, 1 y 4. Bueno, con eso entonces construimos un primer prototipo. En la primera pestaña que ustedes pueden ver ahí está metadata, que refleja esto que yo le había dicho. Era ahí el autor ID es igual 1, 2, 3, que debería haberlo puesto al sistema, el título, las palabras clave, el idioma, que en este caso es inglés, portugués o español, una descripción, que es lo que estaba especificado, el ciclo de vida, donde se especifica la versión, el estado, donde es draft o final, el tamaño, que lo especifica el sistema,
y así sucesivamente. Ahí están en esa pantalla cada una de las de lo que la metadata dijimos que debería tener. En las actividades de aprendizaje, ahí está la actividad número 4, y donde hay una fotografía. Acá hay otra, en el editor, en la anterior me salté a la última actividad, pero sin ver el editor de secuencias. Y aquí está el editor de secuencias en una actividad donde, por ejemplo, estoy mostrando un diagrama de flujo, que sería un tipo de objetos de aprendizaje. Eso fue lo que desarrollamos. Y aunque esta herramienta que nosotros llamamos ATLA, de Authoring Tool for Learning Activity, o herramienta de autor para actividades de aprendizaje, no se incorporó finalmente al proyecto, pero fue la base o la contribución conceptual en términos generales. Y eso está asociado con la segunda conclusión, que dice que hacer desarrollo siguiendo especificaciones técnicas sigue siendo un tema pendiente. Y coloco dos ejemplos. Por ejemplo, RILOA, que sigue al pie de la letra la especificación de la IMS Learning Design, pero es muy poco utilizado, porque es muy duro de aprender, porque no es fácil de aprender. Sin embargo, LAMS no sigue ninguna especificación y es el más utilizado. Entonces, en otras palabras, la herramienta o la plataforma Aprende, que se utilizó en el proyecto igual, no sigue el estándar, pero sí es bastante, o probablemente resulta más amigable de lo que nosotros eventualmente hubiésemos hecho, tratando de colocar el acento en la especificación. LAMS, para los que lo conocen, originalmente la versión de LAMS dice que sigue el estándar de la IMS Learning Design en el nivel A, pero personalmente yo les puedo comentar de que alguna vez hice algún pequeño diseño en LAMS y después lo vi en RILOA, y sí lo vi, pero con RILOA hice un pequeño diseño de aprendizaje siguiendo el estándar A, el estándar en el nivel A, y no lo pude ver en LAMS. Entonces funcionaba solamente a medias, y ahora en la última versión de LAMS ya definitivamente no hace ninguna mención a la especificación. Y finalmente, bueno, aquí podemos sacar muchas más conclusiones, pero la última con la que me quiero quedar, que ya lo había mencionado, es que nos estamos moviendo desde una educación en serie, cuando nosotros pensamos que todos nuestros estudiantes son iguales. Yo lo veo aquí en mi universidad, como veo en muchas universidades, que pasamos, que estamos innovando mucho en términos educativos, a aprendizaje basado en competencias, a aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje activo, aprendizaje interactivo, etcétera, pero seguimos pensando como que todos los estudiantes son iguales. Entonces, la idea ahora de diseños de aprendizaje considerando estilos de aprendizaje, creo que es un primer paso para ir moviéndonos de una educación en serie a una educación personalizada en serie. Es decir, considerando las características, los perfiles de los distintos estudiantes o de los distintos grupos de estudiantes. Y eso solo se puede hacer con tecnologías de aprendizaje, porque el profesor no se puede multiplicar por tantos estudiantes distintos como existan en una sala de clase. Bueno, eso ha sido la presentación en términos generales, así que ahora les paso a las preguntas y comentarios que pudieran haber. Muchas gracias, profesor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. A mí, no sé si la gente...
Bueno, yo tengo una pregunta. Ok. Bueno, de hecho me han surgido varias, pero bueno, a ver, parece que nos llega. Sí, aquí me comunican que si alguno de los asistentes que está viéndonos ahora tiene alguna pregunta, puede mandárselo al usuario de Skype días.virtuales. Por ahí pueden mandar sus preguntas, añadir ese contacto y mandar sus preguntas para que nos lleguen. Así el profesor puede contestarlas en este momento. Mientras, yo sí tengo una pregunta. Bueno, hay un montón de conceptos teóricos que efectivamente, como ha dicho, los profesores no